Bueno, buenas noches amigos, shalom a todos. Hoy en nuestra entrega de hoy con el profesor, con Enrique Fleischmann, eh, vamos a ver algo que presenta, es origen de unos cuantos debates cuando la gente estudia Torá, que es cómo trata el Talmud el castigo que tiene que recibir un hijo rebelde. ¿Qué castigo merece el hijo rebelde? Sería el título, ¿no? ¿Verdad, Así Enrique? es, Sería así así. es. Bueno, ahí estamos. Sí, nos Listo. lanzamos. Lanzamos. Ok. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, buenas noches, Raúl. Como Raúl ha dicho, hoy vamos a tratar un nuevo tema bastante controvertido. Comienza la controversia en la Torá y pasa por la Mishnah y acaba por la Gemara y hasta sigue en varias ocasiones en, en distintas interpretaciones de todos los textos. Lo que estamos hablando hoy en día sería de lo que es denominado en la Torá el hijo rebelde. En hebreo sería Ben Morev Soger. No hay traducción literal precisa de aquellos términos, no son términos que hoy se utilizan, digamos, en el hebreo moderno, pero se sabe de que se trata de un hijo que se desvía del camino y además opta por un camino bastante rebelde a lo que le marcan sus padres. La controversia sale porque entre el pecado, el supuesto pecado que comete el hijo rebelde, hay un castigo que prácticamente no guarda proporción con este tipo de pecado, que es el castigo, que es la pena capital, y no solamente una pena capital, sino ser apedreado frente a toda la ciudad. O sea, también la vergüenza de él y de su familia. O sea, es el peor castigo que puede haber en la Torá, y por lo tanto llama la atención porque esa discrepancia, ¿no?, entre lo que podría llegar a ser un pecado relativamente leve y el castigo tan duro. Bueno, esa es la introducción un poco para que sea interesante. Y bueno, comenzamos. Como siempre comenzamos en nuestras sesiones, empezamos nuestro camino por la Torah, que es la base de todo el debate, luego salimos por la Mishnah, que es la Torah oral, y acabamos con el debate que existe en la Gemara. Eh, Primero voy Eh, a... Sí, dime. ¿Te parece que leo el versículo este de Barim, Deuteronomio? Sí, ¿Eh? Deuteronomio 21, versículo 18. Sí, 18 al 21, sí. así Bueno, es. sí, Adelante. bueno, todo esto entrecomillado del libro de Barim, de Deuteronomio. Ujú. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirá a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Así es. Bastante contundente, ¿no? Bastante fuerte, sí. Sí. Am, Antes de comenzar el comentario de la Mishnah, yo quiero, a ver, dar unas pinceladas sobre lo que hay en la Torá, un poco para situarnos en el debate posterior. Hay que tomar en cuenta varios detalles. Primero, que el pecado que comete el hijo no es solamente la rebeldía de por sí, sino los hechos que comete. En este caso estamos hablando de una persona que es glotona, ¿no?, y además borracha, que no es exactamente el término, sería bebedor, es más correcto. La Torá no Sí. dice sobe, que es más, no es exactamente borracho, pero el detalle no deja de ser un matiz, ¿no? Luego, lo que hay que tomar en cuenta es que aquí hay una advertencia previa, o sea, no es un castigo que directamente se aplica a la hora de la rebeldía, sino hay una serie de procedimientos, yo diría hasta legales, ¿no?, hasta el momento en el que se ejecuta la sentencia, ¿no?, la sentencia final después del juicio. Eh, y luego, el último comentario que es muy interesante ver es la explicación, cuando dice que todo Israel oirá y temerá.
No es una frase muy habitual escuchar en las mitzvot, en los preceptos de la Torá, que el objetivo de un castigo no es solamente castigar a la persona que comete el delito, sino es una especie de castigo ejemplar, no ejemplar en el sentido de castigar a personas que no han cometido, sino es un poco que la gente ¿no? se dé cuenta de que algo grave ha pasado. A ver, eso se puede aplicar a cualquier tipo de castigo y de norma, pero no es casual que la Torá hace una mención de esta máxima, en este caso, y voy a mencionar otros 3 casos en los cuales la Torá expresamente justifica el castigo por el hecho de que también hay una intención de que sea conocido. Los 3 casos siguientes es lo que llama el Mesít Umediach, que dirá que es el agitador, para decir una forma. El segundo es el Zaken Mamre. Zaken Mamre sería el anciano rebelde o el anciano que incita, ¿no?, a romper el orden civil. Y Edim Zomemim. Edim Zomemim serían los falsos testigos, o los testigos que vienen con mala fe, ¿no? Podemos entrar en debate por qué exactamente este tipo de mitzvot, este tipo de preceptos, son relacionados con este tipo de actuación que es más, yo diría, política que jurídica. Solamente es interesante ver una interpretación de un rabino, Rashar, si no me equivoco, Rashar Hirsch, que dice que en realidad el objetivo de hacer publicidad a este tipo de castigo es que se trata de pecados que no son exactamente pecados en el sentido literal de la palabra, o sea que no está claro que una persona ha cometido un pecado, que hay una línea clara entre lo que es o no es, ¿no? Y además, otro componente que hay aquí, que son todos pecados o infracciones, ¿no?, que rompen el orden social. Entonces, por lo tanto, al intentar romper el orden social, es también importante que la ley que se aplica intente no solamente castigar, sino restablecer el orden social. Es un poco para dar un poco de entorno. Y el último comentario que me gustaría hacer es que, a pesar de la dureza del castigo, hay que recordar que en el mundo antiguo había normas que eran todavía más duras, no solamente en el caso de rebeldía, sino en el caso de tratos dentro de los miembros de la familia. Por ejemplo, para dar lo que yo más conozco, es el caso de lo que es el padre de familia en la tradición romana. En la tradición romana, prácticamente, el padre de familia es el amo y señor de su familia. Tenía derecho hasta de matar a sus propios hijos, de esclavizarlos, sin ningún tipo de procedimiento legal, sin ningún tipo de justificación, solamente porque él se le antojaba. Exagero un poco, por supuesto, pero básicamente la ley romana era esa. Después se suavizó y luego, a través de un proceso histórico, prácticamente ese principio dejó de existir, pero para que sepan que la ley de la Torá, con toda la crudeza que hay, por lo menos establece un proceso jurídico en el cual el hijo rebelde, o el supuesto hijo rebelde, tiene derecho a defenderse. Es un poco la Torá. Sí, perdona, porque aquí se presenta un poco lo de siempre con la lectura de esos textos tan antiguos de la Torá, que se puede caer muy fácil valga la redundancia, en el facilismo de equiparar esa situación con la actual, con la nuestra. Exacto. Aquí, claro, sería horrible e impensable, ¿no? Entonces, claro, un poco viene bien la pintura que haces de la época, ¿no? Claro, a ver, yo, por ejemplo, después de la semana pasada, yo me estuve pensando un poco del tema de ojo por ojo, y yo me puse en una situación hipotética, por supuesto, que imagínate que tú y yo estamos al final de la Segunda Guerra Mundial, somos, digamos, comandantes de un pelotón en el ejército americano, británico o el ejército rojo, da igual, y tenemos enfrente, digamos, un pelotón de prisioneros de la SS, ¿vale? ¿Qué hacemos? Claro, nosotros decimos, no, ojo por ojo es terrible y la venganza es fea y estamos en un mundo moderno y somos todos civilizados, pero cuidado que a mí me hace pensar mucho, claro, yo me digo a mí mismo, claro, yo ante una situación así, ¿qué haría? Independientemente del castigo o independiente de lo justo, de los pecadores que han sido estas personas, que probablemente, seguro que han sido pecadores, pero claro, ¿qué hago en esta situación? ¿Ojo por ojo, diente por diente? ¿O por dinero? Que a propósito es el principio que aplicó el Estado de Israel a la hora de aceptar en los años 50 una compensación monetaria por parte del gobierno de Adenauer, de Alemania federal, Alemania, perdón, occidental, lo que llaman el esquema Shilumim, que hubo muchísima controversia en el Estado de Israel alrededor de este tema, que una especie de compensación a los sufrimientos que sufrió el pueblo judío por manos de la bestia nazi. O sea, es un poco para
para ampliar un poco lo que está diciendo, claro que nosotros siempre utilizamos nuestras herramientas modernas para hablar del pasado, pero cuando en realidad tenemos que estar en estas situaciones, no estoy tan seguro de que no aplicaríamos estas máximas. Bueno, volviendo a nuestro tema. La Mishnah, ¿qué dice la Mishnah? La Mishnah comienza como siempre, la Mishnah empieza, bueno, venga, al detalle. No empieza a cuestionar temas, sino tac, 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 qué es lo que tenemos que hacer. Y empieza a establecer una serie de criterios en los cuales nosotros vamos a utilizar, o los jueces tienen que utilizar, a la hora de definir qué es un hijo rebelde, claro, porque una rebeldía no es, digamos, una falta de respeto, una desobediencia común, normal. Hay que establecer, claro, porque la pena es muy fuerte. Bueno, la Mishnah dice lo siguiente. La Mishnah, por ejemplo, comienza con el tema de la edad. ¿Cuál es la edad de un hijo rebelde? Entonces, la Mishnah lo que establece es un criterio que es un criterio corporal, pero a la larga es un criterio de edad. La Mishnah dice que básicamente un hijo rebelde se considera un hijo a partir del momento que tiene 2 pelos en la barba. 2 pelos en la barba es un eufemismo para decir que llega a cierto grado de evolución sexual. No vamos a hablar ahora de exactamente qué significa y qué relaciones entre barba y capacidad sexual, pero lo importante es que el criterio son 2 pelitos en la barba y luego hasta el momento en el cual tiene una barba completa. Primero vamos a hablar de a partir de qué momento un crío, una persona, un hombre tiene 2 pelitos en la barba. Una controversia y al final hubo un decreto que fue aceptado por la mayoría de la tradición judía, que es el famoso Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah a los 13 años es un decreto del rabino Raba que dijo, mire, nosotros vamos a empezar a revisar cada chico si tiene 2 pelos o no tiene 2 pelos en la barba, que la barba en realidad no es en la barba de la cara, para que nos entendamos, es un eufemismo. No vamos a revisar y por lo tanto decretamos que los 13 años es la edad en que un crío llega a la mayoría de edad. Y escúchame, vamos a decir las cosas como son. Era en el escroto. Exacto. Sí. Sí. Bueno, yo también quiero mantener aquí el respeto y por eso... Bueno, pero es un término médico. ¿No? Así es, no. Los rabinos no tienen ningún tipo de complejo en estos temas. Lo que pasa, claro, utilizan eufemismos como para ser delicados, y está bien. Entonces, ellos dicen, bueno, a partir del momento que de los 13 años, y bueno, y la pregunta es, ¿y hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo dura ese proceso? Entonces, lo que ellos consideran, el momento de que empieza hasta que acaba, es una duración de 3 meses. Estamos hablando de 3 meses. O sea, básicamente, un hijo rebelde puede ser desde los 13 años a los 13 años y 3 meses. ¿Por qué 13 años? ¿Por qué menos de 13 años? Porque como todos bien sabemos, menos de 13 años se trata de una persona menor que no tiene responsabilidad legal. A partir de los 13 y 3 meses, ya prácticamente es una persona adulta. Entonces ya no se le puede considerar como hijo. Entonces tenemos 3 mesitos. ¿Okay? Eso es un primer, digamos, problema que ya ponen los rabinos sobre la mesa al establecer este tema. O sea, verdad que lo aclare. Entonces hay 3 meses de margen para castigarlo. Exacto. No más de eso. Exacto. Bueno, ahí se puede entrar en el debate, si cometió antes, si cometió después, pero a grosso modo estamos hablando de un periodo de 3 meses. Luego el tema del sexo en el sentido si es solamente aplicable a hombres o mujeres. Los rabinos realmente debaten el tema porque la mención de la Torah explícita es de hombre y luego de un cierto debate que hay en la Mishnah, en la Gemara, se dice, bueno, que las mujeres también podrían ser rebeldes, pero como está escrito solamente hombre, entonces vamos a dejarlo solamente en hombres. Es un poco, digamos, la forma de solucionar este tema. Otro criterio importante a la hora de definir el tema de la rebeldía, si bien recordamos el texto de la Torá, hablaba de rebeldía, pero también que el hijo es glotón y borracho o bebedor. Entonces, claro, ahí hay que definir qué significa ser borracho y qué significa ser glotón. Entonces, establecen cantidades precisas, ¿no? Cuando hablamos de la comida, estamos hablando de una persona glotona, es alguien que come más de 180 o 200 gramos de carne. O sea, es un bistec mediano. En Argentina son todos rebeldes. Y estamos hablando de aproximadamente 200, 300 mililitros de vino, sin mezclar. ¿Okay?
estamos hablando de cantidades realmente que no son cantidades importantes. Perdón, eso por día. No, eso es la rebeldía, eso es la rebeldía. El acto de la rebeldía es comer esas cantidades, pero también esas cantidades no es que vas a un restaurante y que comes, sino que también lo robas de tus padres. O sea, la rebeldía es toda la cadena, no es solamente el hecho de comer, sino es el hecho de robar, comer y además la forma de comer. Maimónides dice, el tema no es la cantidad, el tema es cómo se come, ¿no? Digamos, es la ansia, ¿no? La lujuria, la vividez que dice Maimónides que se come. O sea, aquí no estamos, las cantidades realmente son un criterio, pero yo diría que cantidades tan pequeñas, el tema no va por ahí, el tema va más por la actitud que tiene la persona, y ya lo veremos. Otro tema para mencionar, si en la carne, que tiene que ser solamente carne vacuna, no es kasher, tampoco se considera hijo rebelde. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, y quien quiera verificarlo puede ir al texto de la Torá después, cuando hablan los padres dicen que el hijo no escucha a nuestras voces, los padres. Pero claro, si come, por ejemplo, cerdo, no es que no está escuchando nuestras voces, no está escuchando las voces del Creador. Entonces ahí ya no es hijo rebelde, ya es un transgresor. No está cumpliendo con un precepto de la Torá, pero no es hijo rebelde. Lo mismo con vino, si toma vino no kasher, más de lo mismo. Además, otra cosa, la rebeldía solamente si se comen las dos cosas, ¿no? O sea, solamente beber el vino o solamente comer la carne, con las cantidades que he mencionado, no alcanza para ser considerado hijo rebelde. Voy a avanzar un poco porque ya veo que estamos un poco cortos de tiempo. El tema más importante que yo diría dentro de los criterios es el hecho que el hijo robe el dinero y la carne o el vino, lo robe de la casa de los padres, pero lo consuma fuera de la casa. O sea, las distintas combinaciones, por ejemplo, que robe dentro de su casa y coma dentro de su casa, o que robe afuera y coma afuera, todo esto no se considera hijo rebelde. ¿Por qué? Porque la combinación de robar de sus padres y comerlo afuera es la única conversión que es característica de rebeldía. ¿Por qué? Porque primero, el robar de sus padres es muy fácil, y ya después veremos por qué el tema de la facilidad es un criterio a considerar. Y el segundo es cuando lo hace afuera, es que la posibilidad que lo pillen es relativamente pequeña, porque claro, si come en casa enseguida se van a dar cuenta. Entonces, por lo tanto, ese es el criterio, digamos, uno de los más importantes a la hora de definir la rebeldía. Último criterio está relacionado con los padres. Los padres, por ejemplo, no pueden tener ningún tipo de defecto corporal, no pueden ser ciegos, no pueden ser mancos, no pueden ser rengos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque por las citas que hay en la Torá y las actuaciones que ellos hacen, solamente personas que son enteras pueden llevar a cabo esas actuaciones. Ven al hijo, lo llevan con la mano, van caminando al juzgado, por lo tanto, tienen que ser enteros. Pero lo más importante de todo, y lo menciono porque después veremos la importancia que tiene esto, es que los padres tienen que ser parecidos. Parecidos, no solamente parecidos, idénticos. Tienen que tener la misma voz, tienen que tener la misma estatura, o sea, tienen que ser prácticamente un calcos uno del otro. No vamos a entrar ahora por qué se llega a esa conclusión, pero es una condición muy importantísima y ya veremos por qué tiene tanta importancia esta condición dentro de todo el entramado de las condiciones que pone la Mishnah a la hora de definir el hijo rebelde. Entonces, como ya vemos... escúchame, ¿hay algo así como que tienen que estar de acuerdo los dos? Sí, también tiene que... Exacto, perdón, me olvidé. Exacto. No puede ser que solamente el padre o solamente la madre lo denuncien, tienen que ir los dos juntos. Exacto. Perdón, me salté este tema porque estoy un poco preocupado con el tiempo, pero es correcto. Dentro de las condiciones es digamos, una de las condiciones más importantes. O sea que en ese caso el poder está repartido por igual, tanto de la madre como el padre, es lo mismo, no es que si el padre quiere y la madre no, se hace igual. Exacto, los dos, cada uno de ellos tiene derecho a veto, exacto. Entonces ahora empezamos con el debate de la Gemara. La Gemara hace la primera pregunta que nosotros también haríamos y cualquier persona sensataría. Dice, y voy a leer de la Gemara directamente para no entrar en interpretaciones demasiado, una lectura que es una mezcla entre el texto original
y digamos, frases que ayudan a completar el texto de la Gemara, porque la Gemara muchas veces se salta palabras porque supone que la gente ya entiende de qué va, entonces se salta temas, se salta palabras más que todo. Entonces por eso es importante a veces completar las frases. Bueno, la Gemara, estamos hablando de Sanedrín, Tratado de Sanedrín, página 72. La Gemara se enseña en una braita. Braita es un texto fuera de la Mishnah que profundiza en las palabras de la Mishnah. El rabino Yossi Aglili dice, es simplemente debido a que el niño comió un tartemar de carne, o sea, esa cantidad pequeña, y bebió medio tronco, que es la cantidad de vino que tomó, italiano, de la Torá declara que se ha llevado a los tribunales para ser apedreado. La pregunta que hacemos nosotros, ¿qué relación hay entre el pecado y el castigo? No hay. Más bien la Torá penetró en la mentalidad suprema del hijo terco y rebelde y los resultados inevitables de sus acciones, y se entiende que continuará en ese camino y al final gastará la propiedad de sus padres y luego, buscando los placeres a los que se había acostumbrado, pero no los encuentra, saldrá a la encrucijada y robará a la gente. En otras palabras, lo que dice la Gemara es lo siguiente: nosotros no estamos castigando al hijo por lo que ha hecho, sino por el camino que ha decidido tomar y hasta dónde lo va a llevar ese camino. Y este camino de la rebeldía y de la glotonería y de la borrachería, de forma determinística, y eso también hay que mencionarlo, ¿no? Se supone que lo va a llevar al final a una situación en la cual al final va a causar daño a otras personas. Y por lo tanto, para evitar todo este problema, se hace una especie, digamos, de acción preventiva, ¿no? Y se le castiga de antemano. Ahora hay aquí una especie, digamos, de justificación un poco, digamos, teológica, ¿no? Que dice que, bueno, que ya lo estamos ejecutando, mejor ejecutarlo antes que mate a alguien y antes que cuando suba al cielo, que suba al cielo como una persona más limpia, porque claro, pues el día que mate a alguien ya va a llegar, digamos, con la carga del asesinato, entonces va a estar en peores situaciones. Le estamos haciendo como una especie de favor. A ver... Digamos que desconoce la posibilidad de Teshuvá. Sí, exacto. La teshuvá en esta valoración, en este tipo de argumentación no existe. O sea, el momento que una persona entra en un camino, en este camino que está marcado por estas actuaciones, entonces no hay camino para atrás. No va exactamente con la línea, digamos, del judaísmo, en la cual, como tú bien dices, primero hay teshuvá. Segundo, que los hechos nunca se saben de antemano lo que va a pasar. Pero seguramente otras personas no lo saben. Bueno, y ya vemos que también no está de acuerdo, digamos, con la máxima de la justicia en el caso judío, es que se castiga a una persona por los pecados y por las acciones, ni siquiera por lo que piensa. O sea, una persona puede llegar a pensar lo que quiera, pero en el judaísmo no se castiga por el pensamiento, sino por los hechos. Además, se compensa también por los hechos. Y en el cielo ya se le compensará, se le castigará por sus pensamientos, pero eso no es un asunto nuestro, de este mundo. Entonces, aquí vemos que, bueno, que es una argumentación que, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero bueno, ahí está. Y luego hay otra línea de argumentación que prácticamente dice algo totalmente opuesto. Dice, la Gemara pregunta, de acuerdo con la opinión de quien es la que se enseña esta braita, nunca ha habido un hijo rebelde y nunca lo habrá en el futuro, ya que es imposible cumplir con todos los requisitos que se deben cumplir para aplicar esta halajá. O sea, lo que dicen, miren, señores, a ver, está muy bien, está todo, pero esto no pasará, no pasó nunca. Entonces aquí no es que se están lavando las manos, dicen que hay tantas condiciones y es tan complicado que eso suceda, es que no va a pasar nunca. Digamos, es la línea opuesta a lo que habíamos mencionado hace un momento. Por un lado, una justificación media como determinista, y por otro lado decir, mira, nunca pasó esto. Entonces, claro, ahí surge la pregunta, entonces, perdón, entonces la Torá, cuando nos enseña este tema, ¿para qué nos enseña? O sea, supongamos de que es correcto que nunca ha habido un hijo rebelde y nunca lo habrá. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo estamos estudiando? Y aquí es algo muy interesante que creo que también cuadra con lo que estamos haciendo en este momento. Dice que
que nosotros lo que estamos haciendo es, en realidad, estamos estudiando algo que no tiene ningún sentido solamente por el mérito de estudiar. O sea, el estudio de la Torah y el beneficio que hay en el estudio de esta halajá, de esta legislación, no es por el hecho que sea aplicable o no, sino por el mérito de estudiar. Y hasta lo dicen palabras muy bonitas, lo dice el rabino Israel Salant, es un rabino del siglo XIX de Lituania, fundador de un movimiento muy importante, Tnuat HaMusar, de moral, pero no entramos en eso, un rabino muy importante, y dice lo siguiente, cuando dice la Gemara, necesita y reciba recompensa, ¿no? Entonces dice lo siguiente, ¿y qué hemos terminado todo el resto de la Torah para proporcionarnos versículos inaplicables para que recibamos una recompensa por su estudio? Y responde, estos versículos fueron escritos para enseñar el principio de aprender y recibir recompensa. Es decir, el principio de que no se aprende a aplicar, sino a aprender. ¿Okay? Eso es en palabras del Rabí Israel Salant, que digamos que ese es el máximo, la máxima recompensa que puede llegar a haber dentro del judaísmo, es estudiar lo que no es aplicable. En realidad, si vamos un poquito más a fondo, podemos ver no solamente estudio de Torah, sino hay distintas mitzvot, distintos preceptos que no tienen una lógica. La kashrut, por ejemplo. La kashrut, le demos la vuelta como le demos la vuelta. Desde el punto de vista, digamos, de lógica humana, no tiene mucha lógica humana. Entonces, hay ciertos preceptos y hay ciertas formas de llevar la vida del mundo, la vida judía, que no tiene por qué ser lógica, sino por el hecho de aceptar, un segundito, es aceptar la revelación, aceptar el hecho de que somos judíos y aceptar esta forma de ser. Lo mismo con el estudio del hijo rebelde. Déjame un solo comentario y con eso ya acabo, ¿ok? Otra versión. No, pero quiero hacer también un comentario. Vale, adelante. Una posible consecuencia positiva o constructiva, educativa, de esto de los castigos del niño rebelde, es una advertencia a los padres para que se afanen que en la educación de su hijo no más pequeño no llegue a presentar ese cuadro. Es como decir, ojo que cuando tenga 13 años, tú cuando tengas 5 o 6 ya ves mirando que no vaya para ese lado, ¿no? Claro. Pero por otro lado, lo que sí es importante recalcar, que independientemente de la influencia que pueda haber en la forma que una persona fue educada, a partir de cierto momento, es responsabilidad suya. O sea, nosotros siempre podemos decir, bueno, no, mi papá me hizo así, mi madre me trató así, he crecido en unas circunstancias conflictivas, difíciles, sociales, económicas, lo que sea, pero eso no justifica cualquier barbaridad. No, yo creo que es un poco también el mensaje de la Torah. La Torah dice, yo no voy a castigar con pena capital, pero por otro lado, ojo, que hay responsabilidad. Cada uno cada uno es responsable por sí mismo. Eso también se debe enseñar desde chiquito. Sí, también. Hay que llegar el día que vas a tener que ser responsable de tus actos. Exacto. Y bueno, otra solución, bueno, que de alguna forma contradice a lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Que nunca hubo un hijo rebelde, es un rabino, Rabbi Yonatán, es un rabino que es un discípulo de Rabbi Akiva, más o menos estamos hablando de los primeros años, o digamos decenios después de la destrucción del templo, y dice, no es verdad, en realidad yo vi un hijo rebelde, y no solamente vi un rebelde, también me senté en su tumba. Maimónides a esto replica, dice, miren señores, este señor, con todo el respeto, me parece que está hablando con metáforas, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad 40 años antes de la destrucción del templo, aproximadamente el 30 de la era común, prácticamente a partir de ese momento ya no hubo pena capital por el Sanedrín. Eso por un lado. Por otro lado, este señor vivió después de la destrucción del templo. O sea, es imposible que él realmente con sus propios ojos ha visto un hijo rebelde. Si se da el caso que realmente hubo una pena capital durante ese momento. Por lo tanto, se entiende que lo que dice Rabbi Yonatán está un poco vinculado a su visión
un poco más a lo grande, ¿no? Yo creo que hay algunos rabinos que dicen que realmente lo que se refería era a la actitud dentro de Jerusalén antes de la destrucción del templo, que digamos la metáfora era que los hijos de Israel eran como una especie de ojos rebeldes y por lo tanto llegaron al castigo de la destrucción del templo. Es una interpretación, pero digo que también existe esa opinión. Así que más o menos yo creo que hemos cubierto, a ver, el abanico de las opiniones más importantes. Y yo a mí me gustaría añadir aquí un comentario, a ver, más personal, que no lo vi en ningún lado, pero puede ser que sea un camino también para explicar. Y yo creo que el hijo rebelde de alguna forma es un contrapeso a uno de los preceptos más importantes, que es uno de los preceptos, de los pocos preceptos, que en realidad hay dos, que tiene una recompensa, que es, si no me equivoco, es el quinto mandamiento, es respetarás a tu padre y a tu madre. Pero cuando se dice respetarás a tu padre y a tu madre, no solamente lo respetarás, sino es para que tu vida se alargue. Hay dos solamente preceptos en toda la Torá que tienen una recompensa en este mundo. El resto tienen la recompensa en el mundo venidero, según la tradición judía. Es el precepto de el envío de los pájaros. Es alguien que se tiene que subir a un árbol y agarrar unos huevos y bueno, hay toda una historia de por medio. Es un precepto bastante raro, pero también ahí se compensa con la larga vida. Yo creo que un poco lo que hace la Torá al poner, por un lado, el respeto a los padres digamos, como un precepto que tiene recompensa inmediata y directa sobre la vida en este mundo. En el otro lado está la falta de respeto, que de alguna forma, de forma simétrica, es lo que te acortará la vida. Quizás no te acortará la vida a través de la acción del tribunal, ¿no? Que realmente no te van a apedrear y al final pusieron tantas limitaciones que al final es casi imposible que se aplique esta norma, pero yo creo que sí un poco va por ahí, un poco decir, mira, si yo en algún momento te recompenso, ojo que yo también en algún momento también te estoy castigando, quizás no de forma directa y literal, tal como está escrito en la Torá, pero creo que sí hay un componente ahí de simetría. Esa es una interpretación mía, personal, puede ser de que sea pura tontería, pero bueno, es una visión más y siempre, como se dice, como la Torá tiene 70 caras, tendrá 71, bueno, no pasa nada. Así que bueno, espero que habéis disfrutado. Seguro que sí. No, muy interesante esto último que decís, ¿no? La contracara del mandamiento de respetar a los padres, porque en realidad te está hablando de que si llevas una vida armónica, en general, se empieza respetando a los padres y luego respetarás al prójimo y enseñarás a tus hijos. Entonces vas a tener una vida más plena y entonces vivirás más años. Sí, así es. Sí, bueno, Sería es otra recompensa. Es otra recompensa. Bueno, Sí. pues vale, pues estuvo muy interesante, como siempre, por Sí. supuesto. Así que, Enrique, muchas gracias Muchas gracias. y será hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Shabbat shalom. Vale, chao, shalom.